Muy buenas, soy Alejandro Martín Bolaños, investigador, profesor predoctoral de la Universidad de La Laguna, miembro del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de dicha universidad y vicepresidente de la Sociedad Canaria, de la sección canaria de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Y hoy estoy con ustedes por aquí para hablarles sobre el latín como herramienta de censura moral y religiosa en la traducción de las décadas del Nuevo Mundo de Torres Asensio, realizada en 1892. Dentro del corpus de obras fundacionales sobre el Nuevo Mundo, las décadas del Nuevo Mundo de Pedro Martí de Anglería ocupan un lugar central por tratarse de la primera crónica del descubrimiento y la conquista de América. Escritas en latín entre 1493 y 1526 por el primer cronista oficial de Indias, esta obra no fue traducida al castellano hasta finales del siglo XIX. La traducción realizada en 1892 por el sacerdote católico Joaquín Torres Asensio, con motivo del cuarto centenario del descubrimiento, continúa siendo la más difundida en el ámbito hispanohablante, pese a presentar numerosas erratas y una significativa intervención censora. Aunque existen traducciones posteriores completas como la de Agustín Millares Carlos, realizada en México en 1964, y parciales como la de Martín Bolaños, un servidor, en 2023, su escasa difusión ha consolidado la versión decimonónica como texto de referencia. Este trabajo se inscribe en una línea de investigación que, tras haber abordado previamente la cuestión de las erratas en 2023, se centra ahora en el análisis de la censura moral y religiosa ejercida por el traductor. El objetivo principal de esta comunicación es analizar la censura moral y religiosa presente en la traducción castellana de las décadas del Nuevo Mundo realizada por Joaquín Torres Asensio, como decíamos, en 1892. De manera específica, se persigue contextualizar la figura del traductor desde el punto de vista ideológico, identificar los fragmentos censurados, determinar el tipo de censura ejercida y examinar los mecanismos empleados para llevarla a cabo, prestando especial atención al latín como herramienta de ocultación. La metodología empleada combina el análisis histórico textual con el análisis combina el análisis histórico contextual con el análisis textual y traductológico. En primer lugar, se reconstruye el perfil biográfico e ideológico de Torres Asensio, atendiendo a su formación como canonista, su trayectoria institucional en la Iglesia y su posicionamiento explícito contra el liberalismo. En segundo lugar, se lleva a cabo un inventario de los fragmentos censurados con exclusiva atención a aquellos pasajes que el traductor decidió no verter al castellano y un cotejo entre el texto latino original y una traducción de cosecha propia al castellano, emprendiendo además un análisis textual que nos permita examinar su contenido y evaluar las motivaciones de su exclusión. Nacido en Teruel en 1837, Torres Asensio cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de dicha ciudad, donde posteriormente ejerció como profesor. Tras su ordenación sacerdotal concurrió en 1864 a dos oposiciones para canonjías vacantes en la Catedral Metropolitana de Valencia, no obteniendo ningún voto, pues su temprana edad no superó los méritos de los demás aspirantes. Se especializó en Derecho Canónico, alcanzando el título de doctor, y ostentó la cátedra en Sagrada Escritura. En 1869 fue nombrado consultor teólogo del Concilio Vaticano I por el Papa Pío IX, y años más tarde, en 1877, promovió la fundación de la Asociación Caritativa y Patriótica de Señoras bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar, bajo el amparo de la Santa Sede. Su carrera capitular se consolidó a partir del 78, cuando fue designado chantre de la Catedral de Granada. Posteriormente pasó a formar parte del Cabildo Catedralicio de Madrid como canónigo electoral y en 1894 obtuvo la dignidad de chantre en la misma sede. Ejerció asimismo como provisor y vicario de la diócesis de Madrid-Alcalá, cargo que desempeñó hasta su nombramiento en 1896 como fiscal del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica. A ello se sumó su función como capellán de Nuestra Señora de la Real Almudena. En este periodo fue considerado una figura relevante del cabildo madrileño, especialmente por su cercanía a la Santa Sede y su colaboración con la Nunciatura Apostólica.
En el ámbito cortesano, la reina regente María Cristina de Habsburgo lo designó preceptor de sus hijas, las infantas. Recibió asimismo el título de prelado doméstico de su santidad. Paralelamente, desarrolló una intensa actividad intelectual como escritor, que es lo que aquí nos trae. Fue autor de numerosos prólogos, algunas traducciones del latín y del francés y algunos estudios históricos. En este sentido destacan una gramática latina que publicó en el 87, su traducción de las décadas del Nuevo Mundo en el 92, que es nuestro objeto de estudio, y un trabajo acerca de fuentes históricas sobre Colonia América del mismo año. Asimismo mostró sus tintes antiliberalistas en algunas colaboraciones en prensa periódica y revistas especializadas, recurriendo con frecuencia al uso del seudónimo Un católico a secas. Sobresalen una serie de cartas en las que nuestro férreo detractor del liberalismo, en las que nuestro traductor muestra un férreo detractor del liberalismo, aunque con cierto interés por la conciliación. Publicadas primeramente en prensa, fueron luego recopiladas en un volumen bajo el título de Cartas sobre el liberalismo y la necesaria concordia de los católicos, en 1902. Aunque determinados sectores intentaron ascribirlo al integrismo político en el marco de las controversias dinásticas que enfrentaron a integristas y liberales, no se han documentado pruebas concluyentes que avalen dicha caracterización, atribuible en buena medida a oposiciones internas dentro del clero, según nos comunica uno de sus biógrafos, Cárcel Ortiz. No obstante, existe una serie de motivos por los que, si bien no podemos adscribir a Torres Asensio a los postulados integristas stricto sensu, sí nos permiten abogar por una afinidad ideológica bastante considerable. Además de sus posiciones críticas contra el liberalismo y la apología de la centralidad de la Iglesia en la vida política y social, despunta su relación, al menos editorial, con uno de los representantes más relevantes del integrismo en España, Félix Ardáiz Albani, quien reseñó las cartas sobre el liberalismo y la necesaria concordia de los católicos en el Diario Catalán. Esta afinidad ideológica con el integrismo, su cruda crítica a los presupuestos liberalistas y su defensa del papel central de la Iglesia en la vida pública configuran el perfil de Torres Asensio como al menos conservador y tradicionalista, católico. En este contexto resulta sencillo dar explicación a la censura moral y religiosa que trataremos a continuación con mayor detenimiento, a la que someta su traducción de las décadas de Pedro Martín de Anglería. Bien, veamos ahora el inventario, una muestra del inventario de fragmentos censurados que hemos llevado a cabo. El primer texto hemos decidido titularlo Las esposas del rey de Jaragua. Cuenta que al aproximarse primeramente le salieron al encuentro 30 mujeres, todas esposas del rey, llevando ramas de palma en manos, bailando, cantando y tocando por mandato del rey. Desnudo todo el cuerpo menos las ingles, que como violadas cubren con ciertas enaguas de algodón, pues las doncellas con el cabello tendido por los hombros y atado en la frente con una cinta no cubren parte alguna de su cuerpo. Facien pectora mammas mannus caderaque subalvido colore praedicam fuisse pulcherrima. Mantiene aquí el texto en latín. En español diríamos que dicen que su cara, pechos, tetas, manos y demás partes eran muy hermosas y de un color más bien blanquecino. Otro de los fragmentos corresponde a los ornamentos de los aborígenes de Guyana. Dice que unían a las perlas, avecillas y otros muchos animales primorosamente formados de oro, aunque no puro, pero se les llevan de otras partes a cambio, pues aquel oro es como el alemán de que se acuñan los florines. Ivi homines cucurbitula quadam in anterioris braculae caligarum nostrarum similitudinem esquisa vel testa marina mentulam et genitalia includunt. Funiculo ad lumbo saldigato cucurbitula sustinetur de caetero nudi. Alivi neotractu intravaginam mentularem nervum reducum, funiculoque praeputium aeligam. En otras palabras, allí los hombres guardan el pene y los testículos en una especie de pequeña calabaza, parecido a nuestros calcetines o una concha marina. Esta era sostenida por un cordón atado a la cintura, el resto lo llevan desnudo, y en otros lugares de esta región retraen el pene en su envoltura y se atan el prepucio con un cordón. Asimismo, tenemos otro relativo a las explicaciones aborígenes sobre el origen de la mujer. Dice que reuniendo otra vez a los ancianos consultaron qué harían. Resolvieron que se buscara el ave pico, que con su agudo pico les hiciera un agujero entre las ingles, teniendo los mismos hombres
caracoles, un nombre con el que llamaban a un determinado sector de ese grupo aborigen, cayudos a las mujeres apertis cruribus, es decir, con las piernas abiertas. Así como trajeron el ave pico, esta abrió el sexo a las mujeres y de esta manera tan graciosa la isla tuvo las mujeres que deseaba, así se procreó descendencia. Hay otro referente al método de limpieza de los aborígenes del cacique Llorizo, que dice que no gastan ni mesas, ni servilletas, ni manteles, sino acaso los caciques que adornan las mesas con algunas vasijas de oro. Los demás matan el hambre tomando con la mano derecha el pan de su tierra y en la izquierda una tajada de pescado asado o alguna fruta. Carne pocas veces logran, y si tienen que limpiarse los dedos, untados con alguna comida, les sirve de servilleta la planta de los pies o la piel del muslo, vel genitalem interdum crumenam, o en ocasiones el escroto. Por último, nos hemos querido referir a un fragmento que hemos titulado como la prostituta casta de Jamaica, por su particularidad. Dice que aquella mujer es tenida por más generosa y honrada que siendo capaz haya admitido más hombres a unirse y con más profusión se haya prostituido, etcétera, etcétera, etcétera. Tal fue la lasciva chocarrería de los jóvenes desvergonzados que casi pusieron rabiosa la moza y así determinó suo postratu quod coire velem expectare. Es decir, que decidió, prostituyéndose, esperar a cuantos quisieran acostarse con ella. El tiempo apremia y no podemos dar más muestras del inventario, así que pasamos al análisis textual y traductológico. El contenido de los fragmentos censurados corresponde a costumbres aborígenes en su mayoría y a episodios eróticos sexuales en algunos casos. Podemos clasificar los fragmentos B, D, E, F y H dentro del grupo de costumbristas, pues su materia radica en la vestimenta, la ornamentación, el parto y la limpieza de los aborígenes de diferentes partes y regiones de los territorios recién descubiertos. El motivo de la exclusión parece ser la sexualización de los episodios que ejerce el traductor, pues Pedro Mártir describe de manera muy explícita los hábitos de los aborígenes. Un poco curioso. Por otro lado, los fragmentos A, C y G son susceptibles de ser agrupados como episodios eróticos sexuales per se, pues el contenido que pone de manifiesto distintas situaciones de esta naturaleza. Por un lado, el fragmento A relata un baile aparentemente erótico de las esposas del rey de Jaragua. Por otro, el fragmento C, en un contexto en el que se explica el origen de las mujeres de manera ciertamente mitológica o fabulosa, describe las relaciones sexuales de algunos aborígenes con unos seres a los que habían abierto un orificio, sirviéndose de un ave que posee un pico prominente para usarlo como vagina. Finalmente, el fragmento G, que lo pusimos como ejemplo, relata un ejemplo de la prostitución de los aborígenes, protagonizado por una chica muy hermosa que había decidido mantenerse casta, pero que fue corrompida por los reproches de los españoles que anhelaban acostarse con ella, sucumbiendo a mantener relaciones sexuales con cuantos lo desearan. En efecto, se deduce que el motivo de la exclusión de estos episodios es su contenido, que en unas ocasiones es erótico, sexual, irreprochablemente, y en otras es sexualizado por el traductor. Es sobremanera sabido que la Iglesia y su tradición defienden una moral sexual limitada y estricta, en la que el coito constituye un mero fin que ha de ser puro para lograr la procreación de los cónyuges. Todo aquel acto sexual que no esté sometido a estas condiciones es excluido de los criterios morales católicos. Así pues, inferimos consecuentemente que la censura ejercida por Torres Asensio es de carácter moral y religiosa, cuyo perfil ideológico tradicionalista y al menos afín al integrismo, como vimos en el perfil ideológico, además de su condición de clérigo, pueden dar explicación de su actividad censora. Es el empleo del latín la herramienta censuradora del traductor, que en aras de editar la totalidad del texto original de Anglería, a la vez que evitar difundir episodios sexuales o sexualizados, opta por mantener el contenido explícito en dicha lengua clásica, limitando así la total comprensión del texto meramente al público especializado. Ciertamente constituye un método de censura y ocultación poco ortodoxo. Si bien existen otros ejemplos de su empleo, se erigen como mecanismos predilectos y más comunes el uso de eufemismos o directamente la omisión. Asimismo, resultan muy chocantes las diferencias ideológicas habidas entre autor y traductor, que aun compartiendo la condición clerical, distan mucho en lo que respecta a la dicotomía presente entre la actividad del traductor y su moral. En este sentido, este estudio contribuye también a poner de relieve la evolución de la moral sexual y religiosa a lo largo de los distintos periodos históricos y movimientos culturales.
pues espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en el Congreso. Un saludo.